Vendió a mi mamá al viejo granjero de al lado. Eso dijo mi papá antes de irse al ejército. El viejo tenía mal una pierna, pero era un salvaje. Hasta decían que mató a su primera esposa. Era tan fuerte que tumbaba a un toro de un golpe. Para mi mamá, casarse con él era su sentencia. 3 años después, avisaron que mi papá murió. Ese mismo día, mi abuela vendió a mi mamá a ese monstruo por $2,000. El día que supimos que mi papá murió, era diciembre, justo después de una nevada. Me decía que una perra como ella no los merecía. Yo iba seguido al bosque a juntar ramas para calentarnos. Pero mi tía me dolía verla así y trataba de ayudarla con las vacas. Mi niña, ve a jugar allá. Salió el sol. Allá está más tibio. Mis zapatos ya estaban deshechos. El sol era lo único que nos daba calor. Después de darle de comer al ganado, volvimos a la cabaña. Mi abuela ya nos esperaba, hecha una furia. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Otra vez andabas buscando hombres? Puso los ojos en blanco y cruzó los brazos. Llegó aviso del ejército. Julián murió. Desde que se casó contigo, mi hijo cargó con tu mala suerte. Por suerte mi hijo te vendió a Ricardo antes de irse. Si no, nos salía carísimo mantenerlas. Mi mamá no respondió. Solo agarró su abrigo y me apretó fuerte la mano. Doña, al menos deja que me lleve a la niña. Mi abuela me miró de arriba abajo. Tenía los ojos llenos de maldad. Depende de si ese viejo paga más. Una niña de su edad vale $2,000 en el pueblo. Vale mucho más que tú. Mi mamá me apretó más la mano. Las dos sabíamos la verdad. En cuanto se casara con Ricardo, mi abuela me iba a vender. Fue el día que nos llevaron al rancho de Ricardo. Ahí estaba ese monstruo del que todos hablaban, cortando leña. Cada hachazo daba miedo. Tenía una pierna rota, apoyada en un banquito de madera. Se veía raro y aterrador. Una cicatriz enorme le cruzaba del ojo izquierdo hasta la boca. Parecía que tenía la cara partida en dos. Yo temblaba escondida detrás de mi mamá. Ricardo nos miró con frialdad. Me encajas a esta mujer por $500. ¿Y ahora quieres 2,000 más? Era obvio que no quería a mi mamá, y menos a una carga como yo. Mi hijo Julián te salvó en aquella ventisca. Ahora que murió, deberías agradecer que te la quedes. Esta niña será tu hija. Es una bendición. 2,000 es una ganga para ti. $2,000 era muchísimo dinero. Alcanzaba para comprar muchas semillas. Yo sabía que no valía tanto. Ricardo miró a mi abuela, pero no dijo nada. Decían que hablaba muy poco, pero con una sola mirada dejaba muerto de miedo a cualquiera. Mi abuela empujó a mi mamá hacia adelante. Miré a Ricardo y a esa cicatriz espantosa. Mi abuela agarró el dinero y quiso irse, pero Ricardo la detuvo. Le exigió que firmara el acuerdo de custodia. Mi abuela se negó y Ricardo le quitó el dinero al instante. No firma, no dinero. Al final, se dio por el dinero. Mi mamá y yo por fin pasamos a ser parte de la familia de Ricardo. Mi mamá dobló nuestros 2 abrigos viejos junto al establo y se puso a trabajar de inmediato. Quería servir de algo. Creía que si trabajaba duro, ya no nos iban a golpear. La cabaña de Ricardo era sencilla, 3 cuartos y una sala. Solo un cuarto tenía cama. Los otros estaban vacíos. Mi mamá me llevó al establo. Estaba muy limpio. Encontró unas tablas para hacerme una cama. Esta noche voy a dormir aquí. No tengas miedo, mi amor. Puse paja sobre las tablas. No tengo miedo, mamá. En la granja de los Ferrer era igual. Cuando mi papá estaba en casa, decía que yo estorbaba. Siempre me mandaba al establo. El establo de los Ferrer era mucho peor. Estaba lleno de ratas y serpientes. Helado en invierno, insoportable en verano. Así sobreviví todos esos años. Mi mamá me abrazó fuerte. Fue mi culpa no poder retener a tu padre. Mi papá siempre fue cruel con mi mamá. Yo sabía que había algo detrás de todo eso. Mamá, ¿por qué mi papá quiso casarte con Ricardo? Antes ni siquiera la dejaba salir de la granja, ni la dejaba mirar a nadie a los ojos. Mi abuela siempre la insultaba diciendo que coqueteaba con otros. ¿Por qué tanta prisa por casarla? Mi mamá soltó una risa amarga, casi como un susurro. Porque solo Ricardo tenía tanto dinero y... No terminó la frase, pero yo lo entendí. Mi papá mandó a mi mamá aquí para que muriera. Mi papá decidió vender a mi mamá antes de irse, sacar dinero y no dejarla vivir. Quería cortarle cualquier salida. Hasta yo, de niña, entendía el plan. Era tan obvio que todo el vecindario hablaba de eso. Un momento después, Ricardo volvió. Nos ignoró y metió unas tablas a la casa. Los golpes secos del martillo nos retumbaban en el pecho.
Mamá se quedó afuera, dudando. Quería preguntar dónde estaban la harina y la carne para cocinar, pero no se atrevía. Al rato, Ricardo salió. Nos vio ahí paradas y frunció el ceño. ¿Qué pasa? Su voz era áspera. Yo quise echarme para atrás, pero solo estábamos mamá y yo. Si yo retrocedía, ella se quedaba sola. Así que me planté y le apreté la mano. Ricardo lo notó y alzó la ceja. Mamá preguntó con duda. Quería preguntar por la cena. Dame lo que haga falta y yo cocino. Ricardo volvió a fruncir el ceño. Señaló la cocina. Ahí. ¿Y la llave? Ricardo frunció más la cara. Se fue y abrió la puerta de una patada. Luego volteó a vernos. Parecía preguntar si éramos tontas. No había cerradura. ¿Qué llave iba a haber? Pero en la granja de los Ferrer era distinto. La cocina siempre estaba cerrada, y hasta la harina, la carne y la mantequilla iban bajo llave. Mamá hacía toda la comida, pero mi abuela decidía cada porción. Ponía la cantidad exacta en la mesa y la vigilaba cocinar. Si se caía un solo grano de harina, se ponía a gritar por horas. Le decía derrochadora y muerta de hambre. ¡No más tragas y no sirves para nada! Temía que robáramos comida. Mamá me llevó a la cocina. Ver la harina, la carne y la mantequilla, ahí la frenó. Volteó a ver a Ricardo, pero él ya había salido. Mamá no se atrevió a tocar nada. Temía que, si hacía algo mal, Ricardo le pegara, igual que mi abuela. Temía que la acusaran de robar. Mamá preparó la cena con las manos temblando. Luego la puso en la mesa, pero nos quedamos afuera sin atrevernos a movernos. Ricardo volvió cargando 2 cajones grandes de madera. Los metió en el cuarto vacío que nadie usaba. Vio la comida y luego nos vio ahí paradas afuera. Frunció más el ceño. Se sentó a la mesa y nos llamó con su voz ronca. Mientras comía, gruñó. No alcanza. Mañana haz más. Comió rápido, se acabó la mitad y nos dejó el resto. Luego se levantó y se puso a cortar leña mientras nos veía comer. No nos atrevimos a comer mucho, pero pronto noté algo raro. Cuando yo comía bien, él seguía con lo suyo. Pero cuando bajaba el tenedor, me miraba y fruncía el ceño. Quería que comiéramos más. Terminamos de comer con miedo, esperando que empezaran los golpes. Pero Ricardo no gritó ni nos pegó. Solo guardó el hacha y dijo: Lávense y váyanse a dormir. Fue un día largo. Cuando terminó, mamá me llevó a lavarme. Hacía 3 años que no usábamos agua caliente. Mientras se lavaba la cara, murmuraba nerviosa. Tengo que quedar limpia. Así no me va a odiar. Cuando el agua caliente me cayó en la espalda, sentí calor al instante. Nunca imaginé que bañarse se sintiera así. En la granja de los Ferrer, eso era un lujo impensable. Después de bañarme, fui al establo para dormir, pero mamá me jaló. Tápate los oídos. Pase lo que pase, no salgas. Hazte la dormida. ¿Sí? Yo asentí con fuerza. Sí entendí. Antes, mi papá llegaba borracho y me pegaba en el establo. Decía que yo era un gasto inútil y una maldición. Me echaba la culpa de perder en el juego. Una vez casi me mata. Mamá tuvo que agarrar un hacha para salvarme. Y viendo a Ricardo, era mucho más fuerte que mi papá. Capaz me mataba de una sola patada, pero no estaba borracho ni enojado. Me alzó como si nada y me llevó al cuarto vacío. Mamá ya estaba ahí, y el cuarto ya no estaba vacío. Había una cama ancha de madera. Encima tenía colchas viejas pero limpias y 2 mudas abrigadoras. Ricardo me bajó y se dio la vuelta. Volvió a su cuarto y cerró la puerta. Poco después lo oí roncar. Nunca pensé que volvería a dormir dentro de una casa. Esa noche dormimos inquietas, pero estaba calientito. Me hice bolita en la cobija y susurré. Mamá, está calientito. Nunca sentí tanto calor en invierno. Tenía la panza llena y me sentía a salvo. Por primera vez sentí que de verdad vivía. Mamá me acarició el pelo. Mi amor, hoy le dijiste papá. Mañana y siempre. Dile así. Asentí. Está bien. Ricardo ya era mejor conmigo que mi padre. Después, mamá empezó a hacer más comida. Iba con cuidado, echando solo un poco más cada vez. Le tomó varios días entender cómo era Ricardo y cuánto comía. Comía muchísimo, como mamá y yo juntas, pero nunca nos prohibió comer. Al contrario, si comíamos poco, fruncía el ceño. Iba a cazar a los cerros del rancho. Lo grande lo vendía en el pueblo, pero a veces traía conejos o faisanes para que mamá los guisara. Él solo comía la mitad y nos dejaba lo demás. En toda mi vida, solo había probado carne 3 veces. Esa fue la cuarta. La carne sabía tan rico que entendí por qué mi abuela y mi tío la querían tanto. Mamá me vio tan feliz que me sirvió más.
Salió corriendo, y mamá fue detrás de él a tropezones, sin atreverse a decir nada. Corrió hasta la casa del doctor del pueblo. Abrió la puerta de una patada. La familia del doctor se espantó. Empezaron a quejarse, pero al verle la cara se callaron. El doctor me revisó con el estetoscopio y preguntó qué había comido. Es indigestión, comió demasiado, lleva años desnutrida. Su cuerpo no aguanta tanta carne de golpe. Le daré algo para que la saque. Me echó algo en la boca y vomité todo. El cuarto quedó oliendo horrible. La esposa del doctor murmuró en un rincón. Claro, no prueba nada bueno. Ni suerte tiene para comer bien. Ricardo alzó la vista y la fulminó. Ella salió corriendo a su cuarto del susto. Me dio muchísima vergüenza. Me enfermé solo por comer carne. Tal vez mi abuela tenía razón. Tal vez yo sí era una muerta de hambre que no merecía nada. Ricardo me cargó de vuelta. En el camino, preguntó en voz baja. ¿Nunca habías comido carne? Pensé que me estaba juzgando. Esa apenas fue la cuarta vez. Antes solo me tocaban mordidas. Con los Ferrer, ni el caldo que sobraba nos daban. De verdad nunca había probado nada bueno. Él soltó un gruñido. Te vas a acostumbrar cuando la comas más seguido. Vendió a mi mamá al viejo granjero de al lado. Eso dijo mi papá antes de irse al ejército. El viejo tenía mal una pierna, pero era un salvaje. Hasta decían que mató a su primera esposa. Era tan fuerte que tumbaba a un toro de un golpe. Para mi mamá, casarse con él era su sentencia. 3 años después, avisaron que mi papá murió. Ese mismo día, mi abuela vendió a mi mamá a ese monstruo por $2,000. El día que supimos que mi papá murió, era diciembre, justo después de una nevada. Mi tía que una perra como ella no los merecía. Yo iba seguido al bosque a juntar ramas para calentarnos. Pero me dolía verla así y trataba de ayudarla con las vacas. Mi niña, ve a jugar allá. Salió el sol. Allá está más tibio. Mis zapatos ya estaban deshechos. El sol era lo único que nos daba calor. Después de darle de comer al ganado, volvimos a la cabaña. Mi abuela ya nos esperaba hecha una furia. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Otra vez andabas buscando hombres? Puso los ojos en blanco y cruzó los brazos. Llegó aviso del ejército. Julián murió. Desde que se casó contigo, mi hijo cargó con tu mala suerte. Por suerte mi hijo te vendió a Ricardo antes de irse. Si no, nos salía carísimo mantenerlas. Mi mamá no respondió. Solo agarró su abrigo y me apretó fuerte la mano. Doña, al menos deja que me lleve a la niña. Mi abuela me miró de arriba abajo. Tenía los ojos llenos de maldad. Depende de si ese viejo paga más. Una niña de su edad vale $2,000 en el pueblo. Vale mucho más que tú. Mi mamá me apretó más la mano. Las dos sabíamos la verdad. En cuanto se casara con Ricardo, mi abuela me iba a vender. Fue el día que nos llevaron al rancho de Ricardo. Ahí estaba ese monstruo del que todos hablaban, cortando leña. Cada hachazo daba miedo. Tenía una pierna rota, apoyada en un banquito de madera. Se veía raro y aterrador. Una cicatriz enorme le cruzaba del ojo izquierdo hasta la boca. Parecía que tenía la cara partida en 2. Yo temblaba escondida detrás de mi mamá. Ricardo nos miró con frialdad. Me encajas a esta mujer por $500. ¿Y ahora quieres 2,000 más? Era obvio que no quería a mi mamá, y menos a una carga como yo. Mi hijo Julián te salvó en aquella ventisca. Ahora que murió, deberías agradecer que te la quedes. Esta niña será tu hija. Es una bendición. 2,000 es una ganga para ti. $2,000 era muchísimo dinero. Alcanzaba para comprar muchas semillas. Yo sabía que no valía tanto. Ricardo miró a mi abuela, pero no dijo nada. Decían que hablaba muy poco, pero con una sola mirada dejaba muerto de miedo a cualquiera. Mi abuela empujó a mi mamá hacia adelante. Miré a Ricardo y a esa cicatriz espantosa. Mi abuela agarró el dinero y quiso irse, pero Ricardo la detuvo. Le exigió que firmara el acuerdo de custodia. Mi abuela se negó y Ricardo le quitó el dinero al instante. No firma, no dinero. Al final, se dio por el dinero. Mi mamá y yo por fin pasamos a ser parte de la familia de Ricardo. Mi mamá dobló nuestros 2 abrigos viejos junto al establo y se puso a trabajar de inmediato. Quería servir de algo. Creía que si trabajaba duro, ya no nos iban a golpear. La cabaña de Ricardo era sencilla. 3 cuartos y una sala. Solo un cuarto tenía cama. Los otros estaban vacíos. Mi mamá me llevó al establo. Estaba muy limpio. Encontró unas tablas para hacerme una cama. Esta noche voy a dormir aquí. No tengas miedo, mi amor. Puse paja sobre las tablas. No tengo miedo, mamá. En la granja de los Ferrer era igual. Cuando mi papá estaba en casa, decía que yo estorbaba. Siempre me mandaba al establo. El establo de los Ferrer era mucho peor. Estaba lleno de ratas y serpientes. Helado en invierno, insoportable en verano. Así sobreviví todos esos años. Mi mamá me abrazó fuerte. Fue mi culpa no poder retener a tu padre. Mi papá siempre fue cruel con mi mamá.
Yo sabía que había algo detrás de todo eso. Mamá, ¿por qué mi papá quiso casarte con Ricardo? Antes ni siquiera la dejaba salir de la granja, ni la dejaba mirar a nadie a los ojos. Mi abuela siempre la insultaba diciendo que coqueteaba con otros. ¿Por qué tanta prisa por casarla? Mi mamá soltó una risa amarga, casi como un susurro. Porque solo Ricardo tenía tanto dinero y... No terminó la frase, pero yo lo entendí. Mi papá mandó a mi mamá aquí para que muriera. Mi papá decidió vender a mi mamá antes de irse, sacar dinero y no dejarla vivir. Quería cortarle cualquier salida. Hasta yo, de niña, entendía el plan. Era tan obvio que todo el vecindario hablaba de eso. Un momento después, Ricardo volvió, nos ignoró y metió unas tablas a la casa. Los golpes secos del martillo nos retumbaban en el pecho. Mamá se quedó afuera, dudando. Quería preguntar dónde estaban la harina y la carne para cocinar, pero no se atrevía. Al rato, Ricardo salió. Nos vio ahí paradas y frunció el ceño. ¿Qué pasa? Su voz era áspera. Yo quise echarme para atrás, pero solo estábamos mamá y yo. Si yo retrocedía, ella se quedaba sola. Así que me planté y le apreté la mano. Ricardo lo notó y alzó la ceja. Mamá preguntó con duda. Quería preguntar por la cena. Dame lo que haga falta y yo cocino. Ricardo volvió a fruncir el ceño. Señaló la cocina. Ahí. ¿Y la llave? Ricardo frunció más la cara. Se fue y abrió la puerta de una patada. Luego volteó a vernos. Parecía preguntar si éramos tontas. No había cerradura. ¿Qué llave iba a haber? Pero en la granja de los Ferrer era distinto. La cocina siempre estaba cerrada, y hasta la harina, la carne y la mantequilla iban bajo llave. Mamá hacía toda la comida, pero mi abuela decidía cada porción. Ponía la cantidad exacta en la mesa y la vigilaba cocinar. Si se caía un solo grano de harina, se ponía a gritar por horas. Le decía derrochadora y muerta de hambre. ¡No más tragas y no sirves para nada! Temía que robáramos comida. Mamá me llevó a la cocina. Ver la harina, la carne y la mantequilla, ahí la frenó. Volteó a ver a Ricardo, pero él ya había salido. Mamá no se atrevió a tocar nada. Temía que, si hacía algo mal, Ricardo le pegara, igual que mi abuela. Temía que la acusaran de robar. Mamá preparó la cena con las manos temblando. Luego la puso en la mesa, pero nos quedamos afuera sin atrevernos a movernos. Ricardo volvió cargando 2 cajones grandes de madera. Los metió en el cuarto vacío que nadie usaba. Vio la comida y luego nos vio ahí paradas afuera. Frunció más el ceño. Se sentó a la mesa y nos llamó con su voz ronca. Mientras comía, gruñó. No alcanza. Mañana haz más. Comió rápido, se acabó la mitad y nos dejó el resto. Luego se levantó y se puso a cortar leña mientras nos veía comer. No nos atrevimos a comer mucho, pero pronto noté algo raro. Cuando yo comía bien, él seguía con lo suyo. Pero cuando bajaba el tenedor, me miraba y fruncía el ceño. Quería que comiéramos más. Terminamos de comer con miedo, esperando que empezaran los golpes. Pero Ricardo no gritó ni nos pegó. Solo guardó el hacha y dijo. Lávense y váyanse a dormir. Fue un día largo. Cuando terminó, mamá me llevó a lavarme. Hacía 3 años que no usábamos agua caliente. Mientras se lavaba la cara, murmuraba nerviosa. Tengo que quedar limpia. Así no me va a odiar. Cuando el agua caliente me cayó en la espalda, sentí calor al instante. Nunca imaginé que bañarse se sintiera así. En la granja de los Ferrer, eso era un lujo impensable. Después de bañarme, fui al establo para dormir. Pero mamá me jaló. Tápate los oídos. Pase lo que pase, no salgas. Hazte la dormida. ¿Sí? Yo asentí con fuerza. Sí entendí. Antes, mi papá llegaba borracho y me pegaba en el establo. Decía que yo era un gasto inútil y una maldición. Me echaba la culpa de perder en el juego. Una vez casi me mata. Mamá tuvo que agarrar un hacha para salvarme. Y viendo a Ricardo, era mucho más fuerte que mi papá. Capaz me mataba de una sola patada, pero no estaba borracho ni enojado. Me alzó como si nada y me llevó al cuarto vacío. Mamá ya estaba ahí. Y el cuarto ya no estaba vacío. Había una cama ancha de madera. Encima tenía colchas viejas pero limpias y 2 mudas abrigadoras. Ricardo me bajó y se dio la vuelta. Volvió a su cuarto y cerró la puerta. Poco después lo oí roncar. Nunca pensé que volvería a dormir dentro de una casa. Esa noche dormimos inquietas, pero estaba calientito. Me hice bolita en la cobija y susurré. Mamá, está calientito. Nunca sentí tanto calor en invierno. Tenía la panza llena y me sentía a salvo. Por primera vez sentí que de verdad vivía. Mamá me acarició el pelo. Mi amor, hoy le dijiste papá. Mañana y siempre. Dile así. Asentí. Está bien. Ricardo ya era mejor conmigo que mi padre. Después, mamá empezó a hacer más comida. Iba con cuidado, echando solo un poco más cada vez. Le tomó varios días entender cómo era Ricardo y cuánto comía. Comía muchísimo, como mamá y yo juntas, pero nunca nos prohibió comer.
Al contrario, si comíamos poco, fruncía el ceño. Iba a cazar a los cerros del rancho. Lo grande lo vendía en el pueblo, pero a veces traía conejos o faisanes para que mamá los guisara. Él solo comía la mitad y nos dejaba lo demás. En toda mi vida, solo había probado carne 3 veces. Esa fue la cuarta. La carne sabía tan rico que entendí por qué mi abuela y mi tío la querían tanto. Mamá me vio tan feliz que me sirvió más. Salió corriendo y mamá fue detrás de él a tropezones, sin atreverse a decir nada. Corrió hasta la casa del doctor del pueblo. Abrió la puerta de una patada. La familia del doctor se espantó. Empezaron a quejarse, pero al verle la cara se callaron. El doctor me revisó con el estetoscopio y preguntó qué había comido. Es indigestión, comió demasiado, lleva años desnutrida. Su cuerpo no aguanta tanta carne de golpe. Le daré algo para que la saque. Me echó algo en la boca y vomité todo. El cuarto quedó oliendo horrible. La esposa del doctor murmuró en un rincón. Claro, no prueba nada bueno. Ni suerte tiene para comer bien. Ricardo alzó la vista y la fulminó. Ella salió corriendo a su cuarto del susto. Me dio muchísima vergüenza. Me enfermé solo por comer carne. Tal vez mi abuela tenía razón. Tal vez yo sí era una muerta de hambre que no merecía nada. Ricardo me cargó de vuelta. En el camino, preguntó en voz baja. ¿Nunca habías comido carne? Pensé que me estaba juzgando. Esa apenas fue la 4ª vez. Antes solo me tocaban mordidas. Con los Ferrer, ni el caldo que sobraba nos daban. De verdad nunca había probado nada bueno. Él soltó un gruñido. Te vas a acostumbrar cuando la comas más seguido. Mi abuela agarró el dinero y quiso irse, pero Ricardo la detuvo. Le exigió que firmara el acuerdo de custodia. Mi abuela se negó y Ricardo le quitó el dinero al instante. No firma, no dinero. Al final, se dio por el dinero. Mi mamá y yo por fin pasamos a ser parte de la familia de Ricardo. Mi mamá dobló nuestros 2 abrigos viejos junto al establo y se puso a trabajar de inmediato. Quería servir de algo. Creía que si trabajaba duro, ya no nos iban a golpear. La cabaña de Ricardo era sencilla, 3 cuartos y una sala. Solo un cuarto tenía cama. Los otros estaban vacíos. Mi mamá me llevó al establo. Estaba muy limpio. Encontró unas tablas para hacerme una cama. Esta noche voy a dormir aquí. No tengas miedo, mi amor. Puse paja sobre las tablas. No tengo miedo, mamá. En la granja de los Ferrer era igual. Cuando mi papá estaba en casa, decía que yo estorbaba. Siempre me mandaba al establo. El establo de los Ferrer era mucho peor. Estaba lleno de ratas y serpientes. Helado en invierno, insoportable en verano. Así sobreviví todos esos años. Mi mamá me abrazó fuerte. Fue mi culpa no poder retener a tu padre. Mi papá siempre fue cruel con mi mamá. Yo sabía que había algo detrás de todo eso. Mamá, ¿por qué mi papá quiso casarte con Ricardo? Antes ni siquiera la dejaba salir de la granja, ni la dejaba mirar a nadie a los ojos. Mi abuela siempre la insultaba diciendo que coqueteaba con otros. ¿Por qué tanta prisa por casarla? Mi mamá soltó una risa amarga, casi como un susurro. Porque solo Ricardo tenía tanto dinero y... No terminó la frase, pero yo lo entendí. Mi papá mandó a mi mamá aquí para que muriera. Mi papá decidió vender a mi mamá antes de irse, sacar dinero y no dejarla vivir. Quería cortarle cualquier salida. Hasta yo, de niña, entendía el plan. Era tan obvio que todo el vecindario hablaba de eso. Un momento después, Ricardo volvió. Nos ignoró y metió unas tablas a la casa. Los golpes secos del martillo nos retumbaban en el pecho. Mamá se quedó afuera, dudando. Quería preguntar dónde estaban la harina y la carne para cocinar, pero no se atrevía. Al rato, Ricardo salió. Nos vio ahí paradas y frunció el ceño. ¿Qué pasa? Su voz era áspera. Yo quise echarme para atrás, pero solo estábamos mamá y yo. Si yo retrocedía, ella se quedaba sola. Así que me planté y le apreté la mano. Ricardo lo notó y alzó la ceja. Mamá preguntó con duda. Quería preguntar por la cena. Dame lo que haga falta y yo cocino. Ricardo volvió a fruncir el ceño. Señaló la cocina. Ahí. ¿Y la llave? Ricardo frunció más la cara. Se fue y abrió la puerta de una patada. Luego volteó a vernos. Parecía preguntar si éramos tontas. No había cerradura. ¿Qué llave iba a haber? Pero en la granja de los Ferrer era distinto. La cocina siempre estaba cerrada, y hasta la harina, la carne y la mantequilla iban bajo llave. Mamá hacía toda la comida, pero mi abuela decidía cada porción.
Ponía la cantidad exacta en la mesa y la vigilaba cocinar. Si se caía un solo grano de harina, se ponía a gritar por horas. Le decía derrochadora y muerta de hambre. ¡No más tragas y no sirves para nada! Temía que robáramos comida. Mamá me llevó a la cocina. Ver la harina, la carne y la mantequilla, ahí la frenó. Volteó a ver a Ricardo, pero él ya había salido. Mamá no se atrevió a tocar nada. Temía que, si hacía algo mal, Ricardo le pegara, igual que mi abuela. Temía que la acusaran de robar. Mamá preparó la cena con las manos temblando. Luego la puso en la mesa, pero nos quedamos afuera sin atrevernos a movernos. Ricardo volvió cargando 2 cajones grandes de madera. Los metió en el cuarto vacío que nadie usaba. Vio la comida y luego nos vio ahí paradas afuera. Frunció más el ceño. Se sentó a la mesa y nos llamó con su voz ronca. Mientras comía, gruñó. No alcanza. Mañana haz más. Comió rápido, se acabó la mitad y nos dejó el resto. Luego se levantó y se puso a cortar leña mientras nos veía comer. No nos atrevimos a comer mucho, pero pronto noté algo raro. Cuando yo comía bien, él seguía con lo suyo. Pero cuando bajaba el tenedor, me miraba y fruncía el ceño. Quería que comiéramos más. Terminamos de comer con miedo, esperando que empezaran los golpes. Pero Ricardo no gritó ni nos pegó. Solo guardó el hacha y dijo: Lávense y váyanse a dormir. Fue un día largo. Cuando terminó, mamá me llevó a lavarme. Hacía 3 años que no usábamos agua caliente. Mientras se lavaba la cara, murmuraba nerviosa. Tengo que quedar limpia. Así no me va a odiar. Cuando el agua caliente me cayó en la espalda, sentí calor al instante. Nunca imaginé que bañarse se sintiera así. En la granja de los Ferrer, eso era un lujo impensable. Después de bañarme, fui al establo para dormir. Pero mamá me jaló. Tápate los oídos. Pase lo que pase, no salgas. Hazte la dormida. ¿Sí? Yo asentí con fuerza. Sí entendí. Antes, mi papá llegaba borracho y me pegaba en el establo. Decía que yo era un gasto inútil y una maldición. Me echaba la culpa de perder en el juego. Una vez casi me mata. Mamá tuvo que agarrar un hacha para salvarme. Y viendo a Ricardo, era mucho más fuerte que mi papá. Capaz me mataba de una sola patada. Pero no estaba borracho ni enojado. Me alzó como si nada y me llevó al cuarto vacío. Mamá ya estaba ahí. Y el cuarto ya no estaba vacío. Había una cama ancha de madera. Encima tenía colchas viejas pero limpias y 2 mudas abrigadoras. Ricardo me bajó y se dio la vuelta. Volvió a su cuarto y cerró la puerta. Poco después lo oí roncar. Nunca pensé que volvería a dormir dentro de una casa. Esa noche dormimos inquietas, pero estaba calientito. Me hice bolita en la cobija y susurré. Mamá, está calientito. Nunca sentí tanto calor en invierno. Tenía la panza llena y me sentía a salvo. Por primera vez sentí que de verdad vivía. Mamá me acarició el pelo. Mi amor, hoy le dijiste papá. Mañana y siempre. Dile así. Asentí. Está bien. Ricardo ya era mejor conmigo que mi padre. Después, mamá empezó a hacer más comida. Iba con cuidado, echando solo un poco más cada vez. Le tomó varios días entender cómo era Ricardo y cuánto comía. Comía muchísimo, como mamá y yo juntas, pero nunca nos prohibió comer. Al contrario, si comíamos poco, fruncía el ceño. Iba a cazar a los cerros del rancho. Lo grande lo vendía en el pueblo, pero a veces traía conejos o faisanes para que mamá los guisara. Él solo comía la mitad y nos dejaba lo demás. En toda mi vida, solo había probado carne 3 veces. Esa fue la 4ª. La carne sabía tan rico que entendí por qué mi abuela y mi tío la querían tanto. Mamá me vio tan feliz que me sirvió más. Salió corriendo y mamá fue detrás de él a tropezones, sin atreverse a decir nada. Corrió hasta la casa del doctor del pueblo. Abrió la puerta de una patada. La familia del doctor se espantó. Empezaron a quejarse, pero al verle la cara se callaron. El doctor me revisó con el estetoscopio y preguntó qué había comido. Es indigestión. Comió demasiado. Lleva años desnutrida. Su cuerpo no aguanta tanta carne de golpe. Le daré algo para que la saque. Me echó algo en la boca y vomité todo. El cuarto quedó oliendo horrible. La esposa del doctor murmuró en un rincón. Claro, no prueba nada bueno. Ni suerte tiene para comer bien. Ricardo alzó la vista y la fulminó. Ella salió corriendo a su cuarto del susto. Me dio muchísima vergüenza. Me enfermé solo por comer carne. Tal vez mi abuela tenía razón. Tal vez yo sí era una muerta de hambre que no merecía nada.
Ricardo me cargó de vuelta. En el camino, preguntó en voz baja. ¿Nunca habías comido carne? Pensé que me estaba juzgando. Esa apenas fue la cuarta vez. Antes solo me tocaban mordidas. Con los Ferrer, ni el caldo que sobraba nos daban. De verdad nunca había probado nada bueno. Él soltó un gruñido. Te vas a acostumbrar cuando la comas más seguido.